Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces. Hola, ¿cómo andás, Marcelo? Buenas noches. Esta semana es corta para algunos, no para nosotros, que venimos trabajando, pero pasa de todo en la Argentina. Sí, no, pasa de todo. Y hoy habló Adorni, una conferencia en la cual hubo más dudas que certeza, ¿no? Vamos a escuchar los principales y sus enojos también. Este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos. Porque vos no sos juez, vos sos periodista. Y yo respondo a un periodista. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí. La nota de ese momento era porque no había ninguna ¿Qué publicación. consideras hoy? ¿Que el gobierno me apoyó, los funcionarios me apoyaron Sí, o no? después. Pero vayamos, si a usted le parece, porque la pregunta... Me gustaría que me pidas disculpas, pero está bien, no me las Pero vas a pedir, así que te lo tomo. Es que no había publicaciones en ese momento, si no lo hubiera puesto. Al otro día sí, hubo de todos juntos. Gallardo, bastaba con ir a una fuente seria que te diga que el gobierno estaba apoyando. Lo que pasa es que no vas a fuentes serias. Usted no me responde hace 5 meses, no hay problema. ¿Cómo? Pero no me responde hace 5 meses para aclarar estas cosas. Bueno, Ahí está, ¿no? un Adorni, por lo menos en mi parte, Marcelo, distinto al que estamos acostumbrados a verlo, porque un Adorni nervioso, molesto, enojado. Claro, antes él defendía a los integrantes del Gabinete Nacional y ahora se tiene que defender él de todas las Y los sospechas. integrantes del gabinete lo tienen que defender a él, porque Sí. está colgado en un pincel, ¿no? Milei los mandó a todos, tuvieron varios integrantes del gabinete ahí, se sacaron una foto. Estuvo hasta Santiago Caputo, que dicen que se reunió a solas con él, estuvo asesorándolo un poco de cómo desempeñarse en esta... La verdad que fue, a mi modo de ver, fue pobrísima. Sembró más dudas que certeza, como lo habíamos dicho al comienzo. Y la verdad que todo este destrato a los colegas, digamos, apuntó a embarrar la cancha y a no ir al punto central, a aclarar si su patrimonio está legalmente, digamos, declarado, si el viaje, con qué dinero lo pagó, todo eso no aclaró. Por eso yo creo que quizás en el momento el gobierno festejó lo de Adorni, pero con el correr de las horas y viendo que ha tenido una mala repercusión, obviamente volvieron todos esos rumores con respecto a Adorni, que obviamente está siendo respaldado sobre todo por Javier Milei, más que por Karina, porque tengo entendido que Karina está bastante molesta por toda esta situación, porque desconocía ciertas cuestiones y movimientos de Adorni, sobre todo patrimoniales. Él usó dos argumentos, dos excusas para no dar información. La primera, que dice que todo lo que tiene que aportar se lo aporta a la justicia y por lo tanto hay cosas que él no tiene que decir. Y la otra ¿Para qué llamó una conferencia de prensa? Claro, y la otra es que en la declaración del año 2025 que se presenta ahora, como que ahí van a estar todas las cosas que uno duda. Pero aparentemente las compras fueron para haberla declarado el año pasado, por lo menos. Esta es lo que se dice en la información. Por eso ¿no? está. Hoy hubo, Fer después nos va a ampliar, hoy hubo un procedimiento judicial, Marcelo, en el aeropuerto de San Fernando sobre la empresa que lo trasladó pidiéndole papeles, porque el juez dijo, quiere saber todo lo que hay en torno a ese viaje, ¿no? Bien, muy bien. Y hablando de declaración jurada, la tenés vos, ¿no, María Fernanda? Claro, lo que ustedes planteaban, justamente lo que dijo Manuel Adorni es que todas esas novedades que no va a dar detalle porque de alguna manera dice perjudica a la causa, la investigación judicial, va a estar en la declaración jurada. Pero hay una declaración jurada que pasó desapercibida, que es fácil de acceso público, que tiene que ver cuando Manuel Adorni fue candidato a legislador porteño y la presentó el 29 de marzo del 2025. Ustedes saben que la propiedad en el country fue adquirida en noviembre del 2024 por su esposa. Y ahí vemos que ahí estamos viendo la declaración jurada, la ¿no? declaración jurada de Manuel Adorni, Sí. la fecha 29 de marzo del 2025, presentada, firmada a las 11:57 minutos, y en los bienes
aparecen los 2 departamentos que fue con los bienes que él ingresó a la función pública. A ver si lo vemos. Ahí están los departamentos. Abajo, el departamento. Uno, el 100% de titularidad, que es el departamento de la ciudad de La Plata, una donación, y un departamento con el 50%, estimamos, el resto es de su esposa. Pero además había una discusión que hubo en relación a la declaración jurada que tiene que presentar en la Oficina Anticorrupción, que tiene que ver con esta disposición de que no es necesario presentar los bienes de su esposa porque está exenta de presentar eso. En este caso... Por lo menos públicamente. Por lo menos públicamente. En este caso no es así, porque en el protocolo que le dieron a los candidatos, y ahora lo vamos a ver, dice que tienen que presentar en los requisitos son los bienes propios y los bienes gananciales. Es decir, que si esta propiedad, como aparece en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, fue adquirida por su esposa en noviembre del 2024, quiere decir que en la declaración jurada como legislador porteño debería figurar. A ver, claro, ese es el problema, ¿no? Y lo que no aclaró hoy, ¿no? Él, digamos, se podría decir que fue hábil para embarrar la cancha, pero por eso digo, con el correr de las horas quedó expuesto que no aclaró absolutamente nada y todas las dudas volvieron, por eso decimos más dudas que certeza. Pero el apoyo del presidente es total. El 29 de abril va a acompañarlo en la presentación en el Congreso. Bueno, el presidente hoy hizo un retweet o un tweet agrediendo de vuelta a los que le preguntaron y avalando a Adorni. Eso no cabe ninguna duda, porque el propio Adorni, la información que tenemos es que todo el fin de semana, o buena parte del fin de semana, estuvo como cabizbajo y meditabundo, ¿no? Como evaluando qué hacer personalmente, estaba muy golpeado, pero bueno, tiene respaldo de Milei y el respaldo de Karina, si bien lo reprendió Karina. Sí, bueno, todo dependerá del avance de las investigaciones judiciales. Que la investigación está a manos del hijo, y te doy esta novedad de último momento. Estuve recién hablando con gente del juzgado. Están esperando no solo la información que se allanó en San Fernando, sino información de ARCA, ANAC, UIF, Banco Santander, y en función de todo eso, bueno, veremos si avanza esta Marcelo, causa. con la experiencia que uno tiene en el periodismo después de tantos años, por más que Adorni haya dicho apenas sos un periodista. Claro. Mucha honra. Él también es periodista. Pero bueno, fue, no sé, hasta hace poquito. Con la experiencia que hemos tenido a través de todos los gobiernos. Fue columnista, no era periodista. A través de todos los gobiernos, cuando vos tenés una situación tan compleja, si vos aclarás todo de entrada ante los medios y ante la opinión pública, se desinfla, estás mejor parado. Lo que pasa, Edgardo, tenés que aclararlo todo, porque si no generás dudas. Me parece que Adorni está flojísimo de papeles, entonces por eso no puede aclarar. Vamos a ver unas encuestas. Exacto. Es una encuesta... Es una encuesta de Innova Opinión Pública que se terminó de hacer el viernes. Porque ¿qué pasa? Hasta ahora, Marcelo, la verdad que hay que ser sincero, en el horizonte libertario, el tema de corrupción, Marcelo, no figuraba porque no se asociaba a la corrupción. No, al contrario, fue uno con el gobierno de Milei, exactamente. Y fíjate cómo ha cambiado la cosa a raíz del caso Libre y lo de Adorni. Porque acá, mira, preguntan, para usted, el jefe de gabinete, ¿es honesto o corrupto? Fíjate, esto se terminó de hacer el viernes. ¿Qué dice? Para el 70% es corrupto. Y el 30% es una persona honesta. Vamos a ver otro que tiene que ver con... El gobierno. Y acá donde se mete también el tema de Libra, ¿no? Porque lo que preguntan con relación al gobierno es la gestión del gobierno. Esta es otra. ¿Cómo se valora el gobierno nacional? ¿Para bien o para mal? Digamos, ¿sí o no? El 59% es una imagen negativa del gobierno de Milei y el 41% es una imagen positiva. Y hay mucha encuesta, bueno, esta es una que sacamos que de alguna manera es favorable al gobierno porque le da 41 de positiva. Hay otra encuesta que lo dan abajo el 40%, ¿no? De distintas, que son coincidentes precisamente, un 36% de aceptación. Y esta es otra de Innova Opinión Pública porque preguntan, para usted, ¿la gestión de Javier Milei es honesta o corrupta?
A raíz de estos temas que se están planteando, porque esto fue hecho la semana pasada, el 60% considera que hay corrupción y el 30% que es honesta. Y el tema de la corrupción, Marcelo, empezó a subir en la ponderación de la gente, porque fíjate, el primero y el segundo, después lo vamos a hablar con Redrado, es sueldos y aumento de precios y tarifas. Eso es lo que más le preocupa a la gente. Después viene la inseguridad y ahora aparece en cuarto lugar corrupción cuando antes no figuraba en el gobierno de Milei. Bien, muy bien. Bueno, y además no solamente es un golpe a lo anticasta, ¿no? El discurso anticasta del gobierno, sino Manuel Adorni era el candidato a una posible continuidad, jefatura de gobierno porteño, pero proyectando a futuro. No, y era la voz y el vocero. Y el que precisamente expresaba todos los días el discurso del presidente Milei de anticasta. Y ahora, claro, ¿cómo va a ser para que cada día que va a aparecer va a tener que aclarar? En reuniones reservadas alguien decía, bueno, ¿cuál es la continuidad del gobierno de Milei a futuro? Porque también tiene que ver con las inversiones en el país. Bueno, él decía, el próximo candidato puedo ser yo. Eso. Bien, este es uno de los temas que vamos a tratar. Ahora lo vamos a tratar con Iván Dubois, con Mónica Frade, con Cristian Castillo. Y el otro tema que te vamos a indicar es este, ¿no? El dato, está terminando marzo, había muchas proyecciones y ahora el dato es este, el 3%. De inflación estamos hablando. Si es el 3% no solo, se interprete mal, es del 3% y sería arriba del 3%. Venimos del 2,9. Las más conservadoras hablan de 3,1, 3,2. Otras hablan del 3,5. Esto es una gran preocupación para la gente, porque los salarios no aumentan y obviamente los salarios están provocando una caída en el consumo muy importante. Julia, todos los datos indican eso, ¿no? Sí, así es. Hoy, de hecho, conocimos el dato de salarios por parte del INDEC. Crecieron 2,5% en enero. Nuevamente se ubicaron los salarios por debajo de la inflación. Incluso ese crecimiento es menor en el caso de los asalariados, tanto privados como públicos. Peor aún en el caso de los públicos, donde crecieron por abajo del 2%. Y hay hoy dos cuestiones muy importantes a la hora de evaluar un poco qué es lo que está pasando con los salarios, que como bien ustedes decían, hoy es la principal preocupación de los argentinos. Por un lado, si vos mirás un poco cuál es el detalle de las remuneraciones, los salarios que hoy mejor se ubican están en aquellas actividades que dentro de la actividad económica están creciendo más que el resto. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que pasa con petroleros, minería y demás, que tienen remuneraciones. Y la intermediación financiera de la ABD. Intermediación gobierno, financiera, ¿no? Estoy hablando de 4 millones, 5 millones mensuales de ahí para arriba por mes, pero lo que sucede es que estos sectores no son grandes generadores de puestos de trabajo. Es muy distinto a lo que pasa en la situación, por ejemplo, de enseñanza, hoteles y restaurantes, donde las remuneraciones están por abajo, por ejemplo, de los 2 millones de pesos, y sí son sectores que generan mayores puestos de trabajo. Y hay otro punto también muy importante, que es qué es lo que está haciendo el gobierno con los salarios. Bueno, ustedes saben bien, ya lo hemos hablado, el gobierno tiene una pauta salarial que básicamente establece que las paritarias que se homologuen tienen que estar por debajo de la inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que si están por encima de la inflación las paritarias, se va a recalentar el consumo y se van a recalentar los precios. Lo que está recaliente es la opinión de la gente con el tema sueldo, ¿no? Y los bolsillos de la gente. Y otro dato que me pasaban hoy, hablando en la Secretaría de Trabajo, es que en el primer trimestre de este año, como vos decías, está empezando ya a cerrar el primer tramo del año, las paritarias que se homologaron estuvieron entre un 1,7 y 2,5%, más allá de alguna excepción, ahora, por ejemplo. Mira, lo vamos a hablar con Martín Redrado, que él lo ha estudiado este tema, y creo que es un punto central, ¿no? Porque, o sea, está bueno el superávit y todo eso, pero si los salarios no mejoran la calidad de vida de la gente, es difícil que mejore, ¿no? Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, todo programa económico, Marcelo, Edgardo, debe tener 3 pilares fundamentales: el incremento del consumo, el incremento de la inversión para que haya más capacidad de producción y el incremento de las exportaciones para que haya más dólares genuinos. Está claro que hoy se está utilizando, como dijeron antes ustedes, el salario como un ancla para poder bajar la tasa de inflación. Nosotros en nuestro equipo de Fundación Capital hicimos un doble clic en el análisis que acaban ustedes de mostrar, y quizás lo podemos mostrar. Sí, vamos a mostrarlo. Es un análisis que hacemos gremio por gremio en los últimos meses. Ahí está. Y bueno,
lo ves de manera muy gráfica como un semáforo. Ahí lo que estamos mostrando es gremio por gremio. Por ejemplo, en la primera línea tenemos camioneros. Que se ajustó camionero, cumplió con la pauta, sorprendió a todos. Pero por debajo... Sí, por la pauta que quería el gobierno. Claro, observen ustedes, para tomar un caso, camioneros que está... O sea, todo lo que está en Colorado todo lo que está estaría abajo de la exactamente. inflación. El gremio que está en Colorado mes a mes, lo que está mostrando es que perdió con respecto a la inflación. Fíjense de un punto de vista ya impresión. Hay mucho más colorados, amarillo es cuando emparda contra la inflación y verde es cuando le gana a la inflación. En verde hay pocos gremios que le ganan a la inflación. Está aceiteros, por ejemplo. Ustedes lo tienen ahí, que en enero tuvo un incremento del 8,5%. Mecánicos, choferes. Mecánicos, pero mes a mes van perdiendo. Y si ustedes quieren, vamos al promedio general, los meses están todos en Colorado, ¿no? Los meses de febrero, marzo. Claro. Como ustedes decían en un principio... Cada uno, si toma el periodo largo, algunos están en dos ganaron. Nada pero más. si tomamos los últimos meses, están todos en Colorado. Exactamente, están por Semáforo. debajo y como usted decía, también el equipo económico ha tomado la directiva de no homologar paritarias por encima del 2% cuando la inflación está en el 3%. Y entonces, para la gente que lo está escuchando, ¿cómo se recuperan los salarios? Porque lo que el gobierno dice es que se recuperan los salarios. Bueno, lo que hay que trabajar es en que se bajen los impuestos al trabajo. Es decir, la manera virtuosa de generar aumento de salarios sin inversión es, por ejemplo, un trabajador hoy paga el 18% todos los meses si es un empleado privado registrado de impuestos. Si eso se baja al 9%, es un 9% más que le va al trabajador al bolsillo. Usted puede decir, bueno, ¿y esto cómo lo financio? En el ANSES hay un fondo de garantía de sustentabilidad que el gobierno kirchnerista lo usaba para apretar empresas, para tener acciones de empresas. Hoy tiene 70.000 millones de dólares que no se están utilizando absolutamente para nada, ni para dar financiamiento de largo plazo, que es lo que necesitan las pymes, lo que necesita el crédito hipotecario, ni tampoco para poder financiar una transición de reducción de impuestos que impulsen el consumo. Martín, ¿y cómo, digamos, hoy es 25 de marzo, cómo definía hoy el plan económico? ¿Está embarrado? ¿Está complicado? ¿Es una transición que bueno, hay que esperar un poquito y arranca? Yo siempre miro para adelante y veo tres desafíos. El primero es la inflación, claramente bajarlo y bajarlo por niveles que sean por debajo de los que tuvimos el año pasado. Recordemos que el año pasado se logró una inflación del 31,5% anual. Hoy ya las expectativas, ¿no?, medidas por la Universidad de Itela, no en este caso por Fundación Capital, están dando un 35%. Nosotros hemos hecho el cálculo, Marcelo, que para tener una inflación de menos del 31,5% necesitamos tener 2% de inflación por mes desde abril en adelante. Ahora, con una mano en el corazón, Fundación Capital, siempre. la suya, dice que llegamos al empezar con 0 en agosto, como promete Milei. Bueno, como un profesor de macroeconomía que yo tenía en la Universidad Estatal, que compartimos con Marcelo, a las preguntas difíciles, Edgardo, depende. Depende de lo que haga el equipo económico. El equipo económico necesita, para bajar la inflación, necesita hacer tres cosas. Dar certidumbre cambiaria, que usted no la tiene, dar certidumbre en materia de tasas de interés y dar certidumbre también en materia de política monetaria. Digo, en un momento acumula reservas, en otro momento desacumula. Entonces no es la respuesta, no llegamos al 0. Bueno, si realmente se ponen a darle una política cambiaria de largo plazo, hoy por hoy, digamos, tenemos la cosecha de soja, que es una super cosechón que nos va a traer muchos dólares. ¿Y después de agosto qué? Entonces, es necesario para la formación de precios. Ahora, Martín, usted sabe que precio del dólar, la tasa de interés, todo eso juega. Certidumbre cambiaria, pero el dólar baja todos los días. Bueno, incertidumbre puede ser en términos de lo que baja, pero también qué pasa, como le decía hace un instante, después que tengamos la cosecha gruesa. Y hay que decir también, Marcelo, que hay mucha bicicleta financiera, es decir, gente que se mueve hoy de pesos a dólares porque en dólares tiene una tasa de interés positiva, gana en dólares. Eso que se llama en la jerga financiera carry trade, en algún momento se da vuelta. La historia muestra que cuando uno vive de dólares financieros es muy de corto plazo y puede haber siempre cisnes negros. Piense usted hoy en la guerra en Medio Oriente y eso ha subido la tasa de interés para Argentina. ¿Cuánto le va a agregar a la inflación la guerra? Mire, nosotros calculamos que
con el barril de petróleo estabilizándose en $90, hoy está entre 95 y 100, depende de las declaraciones de Trump. Exactamente. Eso hace que el precio de la nafta en el combustible esté un 30% atrasado. Eso significa... ¿30% atrasado estamos ahora? Sí. Oh, Hoy por hoy, ya le pegaron un 10%. ya le pagaron un 12%, y aún así, y eso hacia el futuro, si va gradualmente hacia la tasa de inflación, es 1,5 puntos que le agrega. Ahora, un tema más con respecto a la guerra, nosotros hemos mirado también la parte de petróleo, que nos va a traer mayores ingresos por vaca muerta, esos son 1.200 millones de dólares más de superávit energético. Pero cuidado con la cuenta en términos de gas natural. Argentina sigue siendo importador neto de gas natural en los meses de junio, julio, agosto, los meses fríos. Traemos 28 barcos de LNG, de gas natural licuado. Eso significa 1.400 millones de dólares de más que vamos a gastar también por la guerra. O sea que el impacto en términos de balanza comercial es prácticamente se neutraliza, y tiene impacto sobre la tasa de inflación. Que se ha dicho, no, esto lamentablemente pues nos beneficia. Mire, si vemos una parte sola. Es cierto que marca que este lugar del mundo está lejos de cualquier conflicto. Sí, lo que yo veo, usted sabe que trabajo mucho con inversores internacionales, me llama la atención cómo empiezan a comprar propiedades inmobiliarias y uno les pregunta por qué no compran fábricas, no compran empresas, no generan trabajo, pero sí compran inmobiliario tanto acá como en la Patagonia, por decir, si hay un conflicto, este lugar del mundo. Vengo a vivir a Argentina. No es lavado, simplemente es la plata. No, pero además en un mundo que le faltan alimentos, en un mundo que Argentina es autosuficiente en petróleo, que lo va a hacer en gas, que lo va a hacer también en minerales críticos, que es lo que se necesita para tecnología, sin duda, nuevamente Argentina es un país de oportunidad, estará entre todos saber aprovecharla. Claro, seguro. ¿Va a ser candidato a presidente? Porque circuló estos últimos... Un trasnochado, puede haber dicho eso. No, usted sabe, Marcelo, Edgardo... Pero lo escuchó, ¿no? Lo escuché del periodismo, pero no sé de dónde salió. Le aseguro que nadie me consultó. Y usted sabe que yo siempre corro en la carrera o en el equipo de hacedor de política económica. Uno puede contribuir también a la Argentina de muchas maneras. Yo trato, en la medida de mi trabajo profesional, de atraer inversiones a los sectores que son más dinámicos y por lo tanto se puede hacer mucho. Ya he dado en mi carrera profesional un 25%, ya lo he pasado como servidor público, ahora estoy muy conforme, tranquilo, y creo que se puede hacer mucho también desde el sector privado, para Argentina y para América Latina. Entonces, ¿ministro de Economía o presidente del Banco Central a futuro? No, ¿Otra cosa? Tampoco lo que uno fue. Siempre hay que mirar ya... segundas partes, Edgardo, nunca fueron buenas. Sí. Ya fui, está lo que hice, el balance... Balance, dejé reservas con 50.000 millones de dólares contante y sonante, con un solo dólar. El dólar cuando me fui estaba a 3,80 pesos, hoy está a 1.400, así que después vino el zafarrancho kirchnerista. Hablamos con Marcelo, antes de sentarnos a esta nota, que decíamos cosas raras de este país, que Milei abrió las importaciones, pero hay menos importaciones porque se vende menos, la gente no tiene plata. Sí. Usted mira el superávit comercial, el número de superávit comercial, es decir, cuánto le vendemos al mundo y cuánto compramos, es el menor saldo comercial que tuvimos en los últimos meses, pero caen las exportaciones, pero caen más las importaciones, con lo cual lo que está marcando es sí, el consumo no arranca, no hay capacidad adquisitiva, el crédito también se ha agotado. Ojo que uno dice, bueno, ¿dónde está el motor hacia adelante? Y da la sensación que el equipo económico apuesta a que sea el crédito, como lo fue en 2024. Lamentablemente se ha incrementado, como ustedes saben, la morosidad. Estamos a valores récord, ¿es cierto? A nivel de la pandemia, ¿es cierto eso? Y yo le diría, pero además, usted sabe como economista lo que preocupa es la rapidez en que se aceleró. Se multiplicó por 5 la morosidad en los últimos 12 meses. Era el 2, de las familias estoy hablando, era el 2,5% del total de lo que prestan los bancos, hoy es el 10,5%. Es decir, cuando uno lo ve en el supermercado, va con la tarjeta de crédito y eso permitía llegar hasta el 30 del mes, hoy
con el salario promedio, ni siquiera con el crédito se puede llegar a cumplir las necesidades básicas que tiene una Por eso, familia. si no le pone plata a la gente, Bueno, y no hay mira de que le pongan plata a la gente. Pero el camino no es ni plan platita, no hay tampoco, Edgardo, que mirar para atrás para encontrar las soluciones de la Argentina hacia adelante. Porque algunos dicen, no, hay que mirar hacia atrás. Bueno, hacia atrás nos llevaron a la catástrofe. El camino hacia adelante para poner más plata en el bolsillo de la gente es bajar los impuestos que pagan los trabajadores. Domingo Cavallo lo conoce, ¿no? Sí, por Bueno, supuesto. él está diciendo que hay que bajar impuestos, como usted, y que de última, si hay un costo fiscal, es decir, que se pierda el superávit, va a ser mejor para la economía argentina porque va a reactivar la economía. Bueno, yo le digo, usted sabe, yo más que opinador, soy hacedor de políticas públicas. Sí. Por lo tanto, le dije, la manera de que no se evapore el superávit es utilizar transitoriamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que está en el ANSES. Por supuesto, para eso se necesita una ley y eso es simplemente para poder beneficiar a los trabajadores. Hoy tiene 70.000 millones de dólares que están ahí. Antes el kirchnerismo lo usaba para dar favores políticos, sí. Ahora está ahí inerte y eso es una fuente de financiamiento ahora, que hay que ponerla sobre la mesa. Estamos en un momento, digamos, complicado, tenemos la guerra, cierto agotamiento del plan económico, ¿sería de alguna manera? O la necesidad de ingresar a una nueva fase. Es decir, bueno, fase. Con el superávit fiscal... Acá no sé por qué fase vamos ya del plan económico. Pero el gobierno tiene creencias muy fuertes, o sea, no es pragmático. Se maneja mucho con dogmas. Sí. El presidente los tiene. Sí, pero... Y lo ve que el gobierno puede, aún con sus dogmas tan fuertes, tomar medidas que reanimen un poco la economía. Mire, Marcelo, la realidad es la que termina mandando. Y la realidad es cuando se ve que se incrementa el desempleo, que el consumo no arranca, que la economía no crece, que la inflación no va en términos de cómo se pensaba originalmente. Estoy seguro que la propia realidad va a ir acomodando al propio equipo económico. Y dicho sea de paso, cuando tuvieron inconvenientes, algunas cosas las fueron cambiando. Bien. Bueno, por ahí lo candidataban a presidente de Independiente. No, yo sabía, quería terminar la nota porque sabía que iba a venir. Pero ¿no hay elecciones ahora? Tenemos elecciones en diciembre. Y bueno. Si usted es presidente de Racing, yo me presento para Independiente. Yo soy de Racing, soy hincha. No. Bueno, yo también, yo sufro Independiente, como con Edgardo. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ayer fue 50 años del golpe militar, una movilización importante, pero más allá de eso, obviamente 50 años de un desastre, de la noche más oscura de Argentina, y nosotros queríamos recordar ese momento con un resumen de un programa especial que hicimos acá con los miembros que viven del tribunal que juzgó a la Junta. Sí, y reivindicar el trabajo de ese tribunal, Marcelo, que condenó a la Junta, porque ahora escuchamos voces que dicen que fue parcial lo que hizo. En ese momento se juzgaba a las juntas militares. La función de la Cámara era juzgar a las juntas militares, se las juzgó y se las condenó. Fue un hecho histórico. Y además, más allá de interpretaciones que, por ejemplo, hizo el gobierno, hay hechos de la historia. Hay un gobierno militar, hay una dictadura, hay por lo menos 10.000 desaparecidos constatados. Hubo una guerra que se llevó al país a una guerra con una causa justa, pero para salvar a la dictadura militar, y un programa económico que destruyó al país. De esta manera lo queremos recordar. En los estudios a dos voces, los hombres que cambiaron la historia, los hombres del tribunal, Alañán, Gilavedra, Valer Garaos, Ledesma, esta noche hablan aquí en A Dos Voces. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el juicio? ¿Cómo juzgaron a las juntas? Bueno, en primer lugar, una responsabilidad extraordinaria y de alguna manera la asunción de un riesgo, si se quiere, porque no sabíamos en definitiva cómo iba a pasar. Y de alguna manera una preocupación muy grande era terminar, llevarlo a buen puerto, con el resultado con una sentencia justa, pero fundamentalmente hacerlo en el menor tiempo posible. Nosotros teníamos conciencia de que si no actuábamos rápido no había juicio. Es decir, era perceptible un malestar militar creciente, bueno, que luego terminó en los 3 alzamientos que sufrió Alfonsín, ¿no? Por lo tanto, nosotros le imprimimos al juicio
la mayor velocidad posible. Hubo una amenaza de bomba al principio del juicio y nosotros lo comentamos desde el estrado, en ningún momento hicimos ningún cuarto intermedio y a través de papelitos o hablándonos de costado. No había WhatsApp. No había WhatsApp y llegamos a la conclusión que se habían tomado todas las medidas de seguridad, así que no nos preocupamos, continuamos, resolvimos entre los 6. Entonces vamos a hacer algo, vamos a poner en una servilleta, vamos a poner las penas que hemos convenido entre todos y entonces quiero que la firmen acá y yo me llevo la servilleta firmada. Ese día terminamos a las 2 de la mañana, o sea que tenemos que volver a trabajar. Entonces, bueno, ahí está. Pero digo, fue ahí en la pizzería, pudo haber sido en un pasillo, pudo haber sido en el despacho de uno, es donde se abrió un punto de acuerdo. Bueno, ahí está. Queríamos con este resumen de ese programa que recordar precisamente a aquellos que juzgaron a los militares, que tuvieron el derecho de tener un juicio, como correspondía, como tendrían que haber tenido todos aquellos que fueron detenidos y desaparecidos. Exactamente, Marcelo. El único terrorista que fue juzgado y condenado fue Firmenich, porque al que se pudo agarrar, los demás huyeron, mandando la muerte a miles de jóvenes aquí en la Argentina, y después Menem indultó a todo el mundo. Indultó a todo el mundo, efectivamente. Bueno, estamos acá, vamos a estar con el debate, estamos con Mónica Frade, Cristian Castillo, Iván Dubois. ¿Dubois está bien dicho así? Está bien. Ah, bueno, bárbaro. Dubois puede. Dubois tenía Dubois. ¿Cómo le dice la familia? Dubois. Dubois. Bueno, ahí estamos. ¿Y cómo ve todo esto, Dubois? Bueno, hoy fue un día, ¿qué le pareció lo de Adorni? Bueno, me estás preguntando por la conferencia de prensa. Por la conferencia de prensa. Sí, toda la situación. Digamos, yo, es una opinión personal lo que traigo acá, ¿verdad? Es que él intentó separar la cuestión personal de la cuestión política, de la cuestión comunicacional y de la cuestión judicial. Cuando él dice, yo no te tengo por qué a vos mostrarte mis declaraciones de ganancia antes de presentarla a la justicia o darte a vos mis papeles como periodista, está separando esta cuestión. Digo que hubo una equivocación, de que pidió disculpas, que estuvo mal para mí, pero que la justicia es la que va a determinar después de una investigación y que investigue por mí todo, porque el límite de cualquier, creo que persona de bien es el ilícito, pero que investigue todo, pero que se encargue la justicia, no el periodismo, porque la oposición aprovecha este encuadre poco simpático para atacarnos porque no tiene herramientas en su gestión como para compararse con nosotros. Muchas cosas faltan, estamos en el camino de lograr varias, pero también se lograron un montón de cosas cambiando el modelo anterior que solamente ayudaba a los socios del poder. Mónica Frade, la coalición cívica es una de las voces que se alzó a raíz de todo el tema, no solamente Adorni, sino también el caso Libra. Bueno, primero con lo de Adorni, a mí me parece que este gobierno, los funcionarios de este gobierno creen que la información es un arma y que los que la dan son atacantes. Por eso Adorni responde con la virulencia que responde. Tienen como privatizado, ellos privatizan todo y creen que siendo funcionarios públicos no tienen que rendir cuentas. Y en realidad no tienen que esperar la justicia. Nosotros tenemos que someternos al control público. Entonces, así como tenemos privilegios, porque es cierto que los tenemos, también tenemos más responsabilidades. Entonces, cuando nos preguntan cómo tenemos lo que tenemos, no cómo gastamos lo que gastamos, sino cómo tenemos lo que tenemos que explicar cómo desde la función pública ascendemos a una categoría social que no la teníamos de lo privado, porque algunos venimos de la actividad privada de toda la vida y lo que tenemos de la actividad privada. La verdad que yo en 6 años, yo diría que retrocedí en la función pública. Nadie puede crecer en la función pública. Nadie. Esto es categórico. Salvo que hiciera cosas no lícitas. Salvo que sean delincuentes. Entonces yo no creo que haya más dudas que certezas. Yo creo que después de escucharlo de Adorni hay más certezas que dudas. La certeza de que Adorni esconde cosas, porque si no es lo que recién comentaban, se pone a disposición, presenta las declaraciones juradas, esto salió de acá, es muy fácil uno explicar qué tiene y cómo lo tiene.
es muy fácil. Es decir, yo le pregunto a todos los que están acá, a ver cómo tienen lo que tienen, y en 2 minutos lo explican. Entonces, cuando empiezan con todos estos rulos, toda esta vuelta, es obvio que están escondiendo cosas. Ahora, la prensa, que por suerte tenemos prensa, la prensa va a ir atrás de Adorni. Por eso tapa una cosa y salta otra. Hoy saltó a la tarde un departamento en Caballito que tampoco había. Entonces aparece una factura del 9 de marzo. Sí, va saltando y Adorni Pero quedó en el foco. Y que un poco Duval lo dijo, no sé, porque el presidente tuiteó y medio dijo que los periodistas éramos utilizados por los políticos, o sea, por ellos. No, yo no dije eso. No, Milei dijo, claro, vos como dijiste medio que Duval lo dijo, yo no lo dije. O sea, me hago cargo de todo lo que digo y si me equivoco pido disculpas, pero yo no lo dije. A ver, hay formas de financiarse que tienen mucho que ver, puede ser créditos, pueden haber herencias, pero es cierto, estoy de acuerdo, que en la función pública, digamos, te limita totalmente a tu accionar y que si quieres hacer plata, dedícate al mundo privado. Bueno, la Argentina tiene sus excepciones, miremos... Bueno, pero la tremenda corrupción del kirchnerismo, por lo cual hoy la presidenta Cristina Kirchner está condenada, o sea, juzgada y condenada en segunda instancia, lamentablemente está en un departamento VIP, debería estar en una cárcel como estaríamos cualquiera de los que estamos acá, si cometiésemos ese ilícito. Pero bueno, el enriquecimiento ilícito lamentablemente siempre fue un problema en este país desde siempre. ¿Vos pensás que Adorni tendría que dar un paso al costado? No, yo no lo creo. Yo creo que esto es una batalla que hay que darla. Yo creo que uno se tiene que poner a la orden de la justicia, entregar todo lo que haya que entregar, aportar todo lo que haya que aportar y dejarse juzgar por la justicia. Que el circo... Y esto no lo tomes como un ataque, que el circo mediático o el circo político, que termina en un circo mediático, es una cuestión momentánea y que al final lo que te juzgan son tus éxitos, que es lo que queda. El circo pasa, viene otro tema, pero esa es mi opinión. Cristian. A ver, acá es claro que Adorni tenía un tren de vida antes de entrar a la función pública y ese tren de vida cambió cualitativamente. Es decir, desde que entró a la función pública, le apareció la casa en el country, ahora la casa en Caballito, y empezó a tomar jets privados que tiene que justificar. Entonces, él no es que le tenía que responder al periodista, él le tiene que explicar a la población, porque efectivamente hay una sospecha fundada de enriquecimiento ilícito mientras ha sido funcionario, de que reciba plata por atrás, porque con sus ingresos, primero como vocero y ahora como jefe de gabinete, no puede justificar el salto cualitativo en el tren de vida. Lo que pasa es que este gobierno hizo una gran estafa. Se la pasó hablando de que era distinto de la casta y está teniendo la conducta de casta de nuevo rico. Pensar que tiene la impunidad para hacer cualquier cosa, que está blindado por parte del poder económico y también por el poder judicial. No hay una resolución de la Corte desde que está Milei que haya cuestionado las políticas del gobierno, a pesar que es un gobierno que decide desacatar leyes. Perdió 2 vetos, financiamiento universitario, Garrahan 3 en realidad y discapacidad. Y dijo, no me gusta lo que vota el Congreso, no lo hago. ¿A usted le parece que la justicia, nada, la Corte no tiene nada que decir? ¿Vota leyes inconstitucionales, manifiesta como la reforma laboral? Nada. Entonces, como él tiene protección, ¿por qué dice voy a la justicia? Porque opina que tiene un ministro de Justicia ahora, del corazón de Comodoro Pi, que no pasa nada. Ahora, él podrá tener esa protección, pero abajo, como lo muestra la encuesta que ustedes señalaban recién y otras, la gente ya ve que este gobierno es una chantada, todo lo que dijo. A ver, Milei, doy otro ejemplo más. ¿Se acuerdan cuando era Milei diputado y sorteaba el sueldo? Decía, yo no vivo de... Sí. Pagaba Novelli. Ahora sabemos que Novelli le pasaba $2.000 a él todos los meses y $2.000 a Karina, y esa era una pequeña parte de la plata que le pasaban por atrás. Y después, cuando es presidente, eso tiene el retorno, el caso Libra. Con Mónica, ambos fuimos parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Y ahí, mucho de lo que está saliendo ahora eran las conclusiones que después de investigar, a pesar del boicot del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a la investigación llevada adelante en el Congreso, estaba claro que Milei fue parte de la estafa. Que esos 44 dígitos del contrato de Libra no los pudo obtener más que si se lo dio Hayden Davis, Novelli, Terrones Godoy o Sergio Morales. Sí,
hay un montón de cosas. Yo no sé si investigan antes para saber cuál era el nivel de vida que tenía Adorni, ¿no? Digo, yo no lo sé. Hay un montón de cosas que uno puede ir acá a decir a título personal, pero ser asertivo con cuestiones que no están demostradas es un poco irresponsable. Porque antes hay que investigar. Después, con la siguiente cuestión, digamos, de Nobel y lo de Libra, de vuelta. Me parece que a mí, a título personal, me parece que es otra operación, que la justicia lo tiene que investigar, que yo no voy a apoyar personalmente nunca ningún ilícito, pero digo... Digamos, una operación que de lo político, ¿cómo? Bueno, fíjese que cuando dicen que por ejemplo, que nos protege el poder, bueno, a mí no protege nadie, pero cuando al gobierno protege el poder económico, digo, nosotros estamos, o el gobierno, digo, está, lo que tiene piñado el presidente en su Twitter es denunciando un montón de actividades del Grupo Clarín, digo, denunció las cuestiones de los no sobreprecios, pero sí que se pagaba además por los caños, mucho más de lo que se había en el mercado. O sea, no es que este es el gobierno que defiende a cualquier tipo de empresario solo por ser empresario porque te garantiza cierta impunidad. Hay una regla moral de fondo. Creo que la encuesta es parcial, es en este momento, por este momento está sesgado. Creo que tampoco es lo que más le interesa al público la cuestión a Adorni, por lo que puedo ver, por ejemplo, en la cantidad de visualizaciones que tienen ustedes, o los medios, cómo van bajando las visualizaciones. Cuando se habla de la cuestión política, aparentemente la principal preocupación es el tema de la caída del salario. Claro, 3% de Karina. Ustedes le robaban a los discapacitados. Pero no hablen más de moral. Si ustedes son un gobierno inmoral, más inmoral que robarle a los discapacitados. Porque estás asegurando... ¿Que le roban a los discapacitados? Absolutamente. Te lo aseguro. Le robaban a los discapacitados. Están procesados los funcionarios que estaban en la ANDIS por haberle robado a los discapacitados, mientras les cortaban las prestaciones, mientras echaban personas con discapacidad del ANDIS. Pero más inmoral que afanarle a los discapacitados, decime que hay. Han caído abajo de todo rasero, afanarle a los discapacitados. No, de ninguna manera. Una vergüenza. Una vergüenza. Cristian, vamos a tener que escucharlo. Bueno, espero que lo puedas demostrar. Pero creo que la justicia hace su parte, la justicia yo la siento independiente, a diferencia de lo que viví toda mi vida bajo el kirchnerismo, que no era independiente, era totalmente dependiente. La justicia también tiene sus tiempos. Y las acusaciones simplemente por generar un puntito de rating. Yo entiendo que se vive de eso, pero se pueden hacer cosas mucho más productivas que intentar permanentemente lograr llegar a ser la instancia de juicio político que fracasó múltiples veces por falta de mérito. Vamos, yo te hice una referencia a un tuit de Milei. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo, ¿no? Que es Ahí dice, la ignorancia es atrevida. Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de exacto, son alimentados por las turbias operetas de la política. Ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad. Los ignorantes son los periodistas, serían manipulados por el poder político, ¿no? Es un poco a ver, ¿qué quiere decir Milei? Pará, óyeme. La prensa es un poder y la prensa privada responde a intereses privados. Los intereses privados sanos, ¿cuáles son? Conseguir sponsor, tener muchas visualizaciones, tener un programa bueno, de calidad, donde la gente entienda. Y después tenés la cuestión política, la búsqueda negativa, las búsquedas del monopolio, las presiones, financiar candidatos, digo. O sea, y están las dos conviviendo siempre en todas las democracias del mundo. No es que, estoy señalando un grupo específico, ¿sí? Seguro a Milei no lo financió nadie, ¿no? A ver, voy a escuchar la Mónica. Bueno, decime qué grupo financió. No lo financió nadie a Milei. Porque de vuelta caemos en una paranoia permanente. Yo estoy azorada, porque se pueden discutir cosas dudosas, ¿no? Pero cuando vos tenés las evidencias sobre la mesa, primero yo no acepto que digas que hacemos circo, que la oposición hace circo, el periodismo hace circo, no, cada uno hace su trabajo. Yo hago mi trabajo. Si le molesta a alguno, bueno, habrá que ver por qué le molesta. Pero así como nosotros estamos teniendo una posición,
yo no te digo, vos venís a hacer circo negando, y la verdad que podría pensarlo con los mismos argumentos. Entonces, me parece que no hay circo. Acá hay muchas cosas que se empiezan a destapar. Es decir, el caso Libra y el encubrimiento, por no decir la participación directa del presidente, cubriendo a su grupo de amigos y socios, es inocultable. ¿Qué encubrimiento? Es inocultable. Recién Cristian Castillo dijo, el único que tenía el código alfanumérico que posteó el presidente, por el cual se pudo consumar la estafa, lo tenía el presidente. Y nos mintió en la cara cuando dijo que era público. Eso ya no lo discute nadie. Vos solo lo podés poner en duda. Entonces yo lo que te digo es eso. Bueno, sin eso, no, yo te escuché. Sin eso no se podía haber consumado la estafa. Entonces, cuando el presidente en esa entrevista que le da a un colega, donde poco más que lo habían emboscado un grupo de personas y él no sabía qué hacía con el token Libra, quedó en evidencia que nos mintió a todos en la cara. Entonces hay una cuestión, ¿sabés qué deberían hacer para no quedar como quedaron los kirchneristas, no cubrir a un presidente que se está equivocando? ¿Sabés por qué Cristina terminó así? Porque tuvo un montón de gente que miró para otro lado. Cuando nosotros denunciábamos en el 2008, todos miraban para otro lado. No miren para otro lado, porque pueden estar delante de un presidente que se está equivocando y que está cubriendo corrupción si no es él el corrupto. Mirá, ténganlo presente. A ver, vamos a escucharlo, ahí va, sí. Ahí va, Okay. y después vos, Cristian. Ok, perfecto. Nadie está encubriendo a nadie. No veo que el presidente esté encubriendo a nadie. La investigación judicial está en proceso. Los tiempos de la justicia claramente son más lentos que los tiempos del circo mediático. ¿Pero por qué se llama circo mediático? Y porque hacer enfoque sobre... Pero perdóname, la función del periodismo es contar las cosas que están pasando. Pero yo no estoy cuestionando la función del periodismo. Si hay un dictamen de la justicia que dice que 3 minutos antes de que salió Libra lo llamó Novelli y 3 minutos después lo llamó Novelli, eso es un hecho, que no hay ningún circo ahí. Pero yo no estoy cuestionando tu rol como periodista o el rol de los periodistas pero decir nacionales. circo es como una descalificación. Pero bueno, no, es que, a ver, están haciendo permanentemente... O sea, si nosotros queremos hacer un circo, no te llamamos a vos, llamamos a todos que le peguen a Milei, que nosotros queremos escucharte. Bien, esto también es parte, pero, a ver, cuando vos haces enfoque, haces framing, enmarcás siempre la misma cuestión en todos los medios afines a cierta ideología permanentemente, notas en Argentina, notas en el extranjero, notas en Italia sobre la cuestión, para tomar el caso de Adorni, digo, hay cierto enfoque, hay cierto revanchismo. Pero Cristina, eso pasa en todas partes del mundo. A veces yo trazo un paralelo entre Milei y Cristina. A ver. Porque nos decían lo mismo en el gobierno de Cristina Kirchner. Los mismos argumentos, de que era toda una campaña, que no decían circo mediático, usaban otras palabras, pero digo, al final se repite la historia. Sí, que había un complot que había un complot de periodistas, empresarios, jueces, exactamente. Bueno, Cristina más o lo menos sigue mismo. diciendo en los juicios, que está presa por culpa del periodismo. Claro. ¿Sabés qué pasa? Que cuando se empiezan a codear con gente que les dice que está todo bien, qué bárbaro, qué buenos que son y todo, insisto, creen que tienen impunidad. Si no, un Adorni, supuestamente el vocero, el que tenía habilidad mediática, ir a decir que él se deslomaba en Nueva York. ¿Vos sabés cómo le cayó a la gente que no llega a fin de mes, que tiene que hacer 3 laburos, que está endeudada, que no puede pagar, o que le acaban de despedir, que Adorni, que se fue a una suite de $5.000 la noche, llevando a su mujer y aparte llevándola al viaje presidencial, le diga, yo me deslomé en Nueva York? Eso lo puede decir alguien, pero que vive en otro mundo. Y los funcionarios de este gobierno viven en otro planeta, por eso te pintan que la situación económica está genial, que está bárbaro, y la gente está horrible, la está pasando malísimo, teme por el laburo, la guita no le alcanza. Esa es la realidad, aplicando un plan que tiene puntos de contacto con el de Martínez de Oz, se hablaba de los 50 años de la dictadura, sostenido por parte importante del poder económico. Vos hablás con los que se peleó ahora, pero no hablás todos los que los respaldan al gobierno. Los que van y los felicitan, las mineras, Galperín, todos los que están haciendo guita con la timba financiera. 80% en dólares ganaron los del carry trade. Decirle a un laburante que perdió, vimos lo de los salarios, compará los salarios con el carry trade. Esa es la política económica al servicio del cual ustedes están haciendo un escándalo de corrupción tras otro. Que responda, sí. A mí no me parece que poner el mismo nivel...
Sí, dale, sí. No me parece poner al mismo nivel a Javier Milei con Cristina Kirchner, los bolsos, las drogas, esto. Digo, No, el discurso. No es para... Estamos comparando a los... O Adorni, digo, lo que pasó con... Digo, nos reventaron medio PDI, plan platita, acuérdense, digo... Sí, okay, no estamos comparando gobierno con gobierno. No, pero Javier... La estrategia de criticar el periodismo. Lleva eso, digo, ¿no? Porque el presidente Javier Milei, jefe de Estado, y como jefe de Estado, digo, que son la cabeza de un gobierno. A mí me parece que seguir, digamos, repasando los mismos hechos sin aportar evidencia nueva y echarle la culpa, por ejemplo, al carry trade o a la bolsa, al mercado, siendo que es una herramienta que pertenece a la sociedad global, digo, la cuestión más importante acá es saber en qué parte del mundo estamos y en qué ciclo estamos. Digo, ¿cuál es la alternativa? Prohibimos las operaciones, digo, de la bolsa, cerramos una de las herramientas más importantes de financiamiento que tienen las empresas. O sea, digo, hay que entender en el mundo en el que estamos antes de hacer ciertas acusaciones, pero yo creo que hay muchas cosas para mejorar. Hay muchos planes en proceso. Estamos en la mitad del primer gobierno de cambio que tenemos desde que hay memoria. Y en ese sentido digo, pará, porque digo, más allá de lo que quieran discutir, los datos marcan reducción de la pobreza, y cómo puede ser que hayamos reducido la pobreza si no exactamente lo opuesto a lo que nos dice, o lo opuesto a lo que hacía el kirchnerismo. Digo, o sea, hay un montón de éxitos, la baja la inflación, está bien, el salario, no es la anulación de la inflación total, falta todavía bajar fábrica todos los días, pero bueno, estamos bajando, se está bajando. ¿Vos negás que cierran fábrica y comercio todos los días? Equilibrio que los salarios no alcanzan. De importación, o sea, hay equilibrio. Los salarios están bárbaros, ¿no? Se está exportando más de lo que se importa. Digo, hay ciertos equilibrios, baja de riesgo país, estabilización del cambio. ¿Cómo si subió el riesgo país ahora? Pará, ¿el riesgo país subió o bajó? Estaba en 500, está en 620. Subió el riesgo país. Me extraña su afirmación. En el último tiempo subió de nuevo el riesgo país. No bajó. El riesgo país bajó en este gobierno. No hay 22.000 empresas menos desde que asumió este gobierno. Los salarios no los pulverizaron desde que está este gobierno. Son mentiras. Ah, mentira. Sí, y el desempleo no. ¿Te animás a decírselo a la gente que va por la calle? Sí, a los camarógrafos, que mentira que cayeron los salarios. O a cualquier técnico de acá. Decirle, mirá cómo miran las caras. Decirle a cualquier laburante si su salario está mejor, si no tiene que hacer un tercer laburo, un cuarto laburo para poder llegar a fin de mes. Decirle a la familia que no están endeudadas. La inflación bajó, hay menos pobres. Por favor, dejen de mentirle a la gente. La moneda se apreció y ahí tenés la diferencia que te estoy diciendo. Bajó el desempleo. A ver, estamos cerrando, sí, cerrando. Bajó el desempleo. Bajó el desempleo. No tengo los datos acá, pero yo creo que subió 10% con subió el desempleo. Entonces, y se precarizó el empleo. Subió el desempleo. ¿Es una apreciación tuya? No, son datos. No, son datos. Espera, okay. No estoy haciendo apreciaciones, estoy dando datos. Entonces, yo no sé de dónde son los tuyos y no sé dónde vivís y no sé a qué te dedicas. Entonces, yo creo que vos estás describiendo un país, efectivamente, estás describiendo el país para las 15 familias que hoy la están pasando muy bien. Ahora, cuando él habla del salario de los camarógrafos, o podemos hablar el salario de los trabajadores de la Cámara, que le dieron 12% de diciembre a mayo, esa es la realidad. Vos describís una parte de la realidad, que es la de un segmento chiquitito. Nosotros estamos hablando de la mayoría de los argentinos que no están en esa categoría que vos estás describiendo, ¿sabés? Caminá, andá, tomate un bondi, andá al conurbano bonaerense, andá, preguntale en el conurbano bonaerense en Quilmes cómo estamos. Y eso empezó ahora, en este gobierno. Pero perdóname, no estoy comparando gobiernos. Si vos querés agarrarte del desastre del anterior para zafar de lo que están haciendo, lo podés hacer. Pero no me cambies los datos. Tenemos que ir cerrando. Vamos a hacer 30 segundos. Se le cayó la careta al gobierno, es un gobierno corrupto, de estafadores, que está destruyendo el salario, destruyendo el empleo. Y hay que cambiar y terminar con este plan económico, si no, la Argentina no tiene futuro. Cerrado, Iván. Bueno, Iván. Bueno, estamos en un proceso, es un gobierno de cambio estructural. Se hicieron todas las reformas que se tenían planteadas hasta este momento, vienen muchas más. Yo creo que hay que seguir profundizando, no podemos volver a lo que venimos, que es el kirchnerismo. Enfrente lo que tenemos son personas que lo que quieren es aislarnos y cerrar la economía una vez más y volver hacia el esquema de corrupción del que salimos con mucha suerte y mucho trabajo. Bien, sí, 30 segundos. Creo que es un pueblo de paz
y estamos con un gobierno que nos habla de guerra. Creo que somos un pueblo de trabajo y creo que es un gobierno que está dejando sin trabajo a muchas familias. Creo que es un pueblo que siempre fue sensible con los jubilados, con los discapacitados y nunca los atendió, ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. Bien. Así que para mí esa es la Gracias, síntesis. gracias a La ustedes. ley Gracias por estar financiamiento acá. universitario. Hacemos una breve pausa y cerramos. Cabanal, un colchón, 1000 sensaciones. Cabanal, Cabanal, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somiers. Tu mejor verano empieza acá. Solanas, Punta del Este. Sol, agua, alegría. Todo vive en Solanas. Verano total. Vos sabés. En cada botella, una obra. En cada copa, una sensación. Artista Blend, el reflejo de nuestra tierra y nuestra pasión. Bodega Alonso Guerrero. Desde hace más de 40 años, en el Hogar del Dr. Obando nos dedicamos a cuidar a tus seres queridos. Podés visitarlos las 24 horas. Conocé el Hogar del Dr. Obando en Castelar. Subio. Simplifica tu gestión. Potencia tu pyme. Vos estamos terminando. Bueno, vamos a una última. Una última de cada una de las Vamos a chicas. una última. Chiquitapia. ¿Qué pasa con el Chiquitapia? Va a inaugurar finalmente la sede de Pilar. Bueno, está en Tiempo su salsa. récord. Tiempo récord. Tiempo récord. En un mes levantaron la sede y justo en un momento donde está la selección en la Argentina. Claro, Está Messi, él ya importa. tuvo la foto con Messi, la foto con Rodrigo de Paul y ahora en la primera semana de abril, justo cuando coincide con la Semana Santa, quiere inaugurar y quiere a los jugadores de la selección ahí, también a los intendentes del conurbano. Julia. Sí, cortito también. ¿Qué es lo que está pasando con la morosidad en las familias de la Argentina? Conocimos los últimos datos de morosidad que muestran que las familias, los hogares ya tienen en el nivel de saldos impagos por arriba del 10%. Y para tratar de entender un poco más la situación, miramos los números de qué es lo que está pasando con el resto de los países de la región. La Argentina tiene el nivel de morosidad más elevado en relación con Y sus sobre todo lo que países dijo vecinos. Redrado, subió en 4 meses del 2,5 al 10%. Al 10%, es Bueno, muchísimo. Bueno, mirá los dibujitos de César Rodríguez mientras esperamos a Luigi. Impresionante. ahí está. Claro, Adorni. Las distintas hoy es todo caras de Adorni, ¿no? Allá boxeador, ¿no? Porque Macarina está para que no le llenen la cara de dedo, ¿no? Como suele decirse. El malabarista Marcelo, porque hace malabares con todo. Claro.